Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué bendición que en esta mañana estemos aquí para aprender de la palabra de Dios. Recordando que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta mañana traemos un estudio que muchas veces se ha prestado para muchos de confusión, porque es un estudio prácticamente que nosotros como en nuestro andar cristiano lo hemos aprendido en los discipulados, pero que es muy interesante porque hay muchas personas, repito, que tienen mucha confusión acerca de lo que es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque hace menos de un par de meses atrás, una señora, fui a su casa y ella me pregunta que cómo es eso del Espíritu Santo, que ella no entiende lo que es el Espíritu Santo, que por qué nosotros los bautistas no creemos en el Espíritu Santo. Así lo dijo, me lo preguntó. Yo le dije, bueno, nosotros sí creemos en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que muchas personas están confundidas lo que es el Espíritu Santo en sí. Cuando yo estaba pequeña, yo crecí en una iglesia pentecostal y veía como muchos, bienvenidos los que acaban de llegar, veía como muchas personas tenían en su mente la manifestación del Espíritu Santo de una manera errada, digámoslo así. ¿Por qué? Porque ellos experimentaban que daban vueltas y vueltas y hasta se caían al piso. Con esto no estoy criticando lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero yo crecí en esa iglesia y era una niña y yo me preguntaba, ¿pero por qué yo no siento eso? ¿Por qué yo no tengo el Espíritu Santo? Decía yo, ¿verdad? ¿Por qué no me pasa lo mismo que a ellos les pasa? Y ahora que ya he estudiado la palabra de Dios y que el Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo no es un emocionalismo, no es una energía. El Espíritu Santo es Dios en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hablar, para comenzar este estudio, ¿verdad? Lo vamos a hablar en el libro de los Hechos capítulo 1, pero antes de comenzar a hablar de quién es el Espíritu Santo, vamos a entrar a una pequeña introducción de quién escribió el libro de los Hechos. O sea, y a quién va dirigido el libro y qué es, ¿verdad? El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas, el médico amado, como dice Colosenses 4:14, nos dice que era médico. El libro de los Hechos es una continuación del libro de Lucas, que fue escrito por el mismo autor, Lucas. Entonces, el libro de Lucas viene hablando de lo que es el Evangelio de Jesús aquí en la tierra, desde su nacimiento, es decir, mira, desde su procreación en el vientre de María hasta la resurrección. Habla de asombrosos milagros que hizo Jesús aquí en la tierra durante 3 años. Fue escrito también, fue escrito para anunciar todo eso, ¿verdad? Aquí el libro de Lucas. Y el libro de los Hechos habla de la ascensión, después de la ascensión de Jesús, del Espíritu Santo. O sea, es como que después de la ida de nuestro Señor Jesucristo, de la ascensión, habla del Espíritu Santo. Por eso también Hechos lo llaman Hechos de los Espíritus, del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién iba dirigido este libro? Lucas escribe aquí como que si estuviera dirigiéndole este escrito a un hombre llamado Teófilo. Vamos a leer aquí en el versículo 1, ¿verdad? En el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El libro de Lucas, ¿verdad? Como les estaba hablando. O Teófilo, Teófilo que significa el amigo de Dios o amado de Dios. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo que les acabo de decir, ¿verdad? Lucas narra todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar aquí en la tierra. El versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Es decir,
Después que Jesús resucitó, Él se le apareció por 40 días a los apóstoles. Él estaba preparando a estos hombres, capacitándoles, y les hablaba y les enseñaba acerca del reino de Dios. Esto no quiere decir que Jesús estaba preparando a estos hombres, a los 11, porque hubo uno que traicionó a Jesús, que fue Judas. Él se ahorcó, ya no estaba en el equipo, ¿verdad? Entonces, estos 11 hombres estaban recibiendo una enseñanza, una capacitación, porque ya ellos estaban para ir a otro nivel que Jesús les iba, a la misión que Jesús les iba a presentar, ¿verdad? Entonces, podemos decir también que el libro, vuelvo a repetir, el libro fue escrito por Lucas, el médico amado, y es la continuación del libro de Lucas, uno de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Donde se habla de la vida de Jesús desde su procreación, milagro, crucifixión y resurrección. El libro de los Hechos relata el ascenso y la expansión del cristianismo que comenzó en la capital provincial judía de Jerusalén y terminó en Roma, la capital del gran imperio. Los acontecimientos que se describen en Hechos ocurrieron a lo largo de un periodo de unos 30 años. Todo esto ocurrió después de Cristo. Este libro se centra en los ministerios de Pedro y de Pablo. Estoy hablando del libro de los Hechos. Algo fundamental para el crecimiento de la iglesia primitiva fueron la conversión de Pablo, que está en Hechos 9, y sus misiones posteriores. La visión que Pedro recibió concerniente a la aceptación dentro de la iglesia a los gentiles que no se habían convertido al judaísmo y las doctrinas que se enseñaron en la conferencia de Jerusalén. Esto está en Hechos 15. El libro de los Hechos está compuesto por 28 capítulos. Es decir, entonces, es muy interesante este libro. Y yo les invito a que ustedes, como trae 28 capítulos, que ustedes cada día puedan leer un capítulo diario, para que ustedes puedan constatar lo importante y lo interesante que es este libro. Entonces, volvemos aquí, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Porque es que lo que les decía, tenemos muchas veces confusión, así como lo tuve yo de niña, que yo estaba en esa iglesia y veía a esos hermanos que las mujeres que danzaban y daban vueltas, y yo estaba tan confundida, yo decía, ¿pero por qué yo no tengo el Espíritu Santo? Porque ellos decían, ese es el Espíritu Santo. Y entonces les puedo decir ahora que el Espíritu Santo no era eso. Él no es emocionalismo, no se trata de emocionalismo. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es una energía. Es la tercera persona de la Trinidad, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y mora en el corazón del creyente. Y capacita o empodera al pueblo de Dios para que realice la obra que el Padre le ha encomendado hacer en este mundo. Cada uno de los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a vivir en su voluntad para llevar la presencia de Dios y su mensaje donde quiera que vamos. Es decir, usted y yo, una vez que recibimos al Señor como nuestro Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a morar a nosotros. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Él está aquí en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios. Y es el que nos enseña a hacer su voluntad. Es el que nos lleva a nosotros a hablarles a otros de lo que realmente es Cristo Jesús en nuestras vidas. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos empodera a nosotros como sus hijos para decir que Cristo vive. Ese es el Espíritu Santo y está aquí en cada uno de nuestro corazón. Por lo tanto, el Espíritu Santo, hermanos, no es un emocionalismo, no es una energía, no es una fuerza. Y nosotros como cristianos, como bautistas, sí creemos en el Espíritu Santo de Dios. Sí lo creemos. De manera que si alguien a usted le dice eso, lo que me dijo esa persona a mí en algún momento, usted le dice que sí creemos en el Espíritu Santo de Dios como la tercera persona de la Trinidad divina. Entonces, ya les dije quién era el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a entender en esta mañana, vamos a aprender cuál es, ahora yo teniendo el Espíritu Santo de Dios en mi corazón, cuál es la labor del Espíritu Santo en mí, como hijo de Dios, como cristiano. Y los tenemos aquí, ¿verdad? En primer lugar,
el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda la verdad de la palabra de Dios. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es Jesús hablando aquí, ¿verdad? Es Jesús diciendo que el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará la verdad de la palabra de Dios. Esa es una de las labores del Espíritu Santo, enseñarnos y recordarnos la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, testificar de Jesucristo. Juan 15:26. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. Aquí también Jesús hablando: a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. De manera, mi hermano, que usted testificará del poder de Dios a través del Espíritu Santo que mora en su corazón. Entonces, Él testificará ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? Testificará de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, el Espíritu Santo de Dios tiene también como labor en nosotros convencernos de pecado. Cuando usted comete algo, dice algo, usted muchas veces siente que usted hizo mal, ¿verdad? Cuando usted dice una palabra, cuando usted hace algo que usted sabe que no está bien, usted dice, el Espíritu Santo le dice a usted, esto no estuvo bien, eso que dijiste no está bien, o cómo te comportaste no está bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en usted la convence o nos convence de pecado. Y lo dice Juan 16:8, ¿verdad? Dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es otra labor del Espíritu Santo, lo que Él hace en nuestras vidas y lo que hace también a quienes le conocen. En cuarto lugar, el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo lo testifica. Mire, busquémoslo en Romanos 8:16 y aquí en la próxima lámina está. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo nos sella, o él tiene como labor también sellarnos hasta el día de la redención. Y dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces fuimos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Esa es otra labor del Espíritu Santo. Séptimo lugar, el Espíritu Santo glorificará a Jesús. Dice Juan 16:14, Él me glorificará, hablando Jesús aquí, ¿verdad? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Entonces, el poder, seguimos aquí, ¿verdad? Esto es lo que hace la labor del Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo en usted. Lo hace inmediatamente que usted ha creído en el Señor como su Salvador. Inmediatamente todas esas cosas, el Espíritu Santo va a morar en su corazón y eso le va a permitir, le va a dar toda esta labor, va a hacer toda esa labor en usted, le va a enseñar tantas cosas, ¿verdad? Le va a enseñarla a recordar la verdad de la palabra de Dios, testificar de Jesucristo, convencerle de pecado, testificarle que somos hijos de Dios, sellarnos hasta el día de la redención y glorificar a Jesús. Esa es la labor del Espíritu Santo. Entonces seguimos en segundo punto, ¿verdad? Para entrar en el estudio como tal. Dice, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 1:4, 1 del 4 al 7. Puede empezar a leer, ¿verdad? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen
la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ya esta promesa Jesús la había hablado y en Lucas 24:49, y lo podemos buscar también, Lucas 24:49, Jesús ya lo había dicho ya prácticamente al final del libro de Lucas, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era la promesa? Esa promesa era de que enviaría el Consolador. Ya lo había dicho también, que era la promesa de enviar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, hey, no se vayan, quédense en Jerusalén, quédense allí porque ustedes dentro de poco van a recibir el regalo de la promesa que es el Espíritu Santo. Fíjense que cuando Jesús muere, que es crucificado, bienvenido, los discípulos estaban como confundidos, probablemente estaban también dolidos. Ellos querían también llevar la vida que ellos llevaban antes de conocer a Jesús, de caminar con Jesús. Por ejemplo, Pedro volvió a sus andanzas de pescador. Él se fue al mar de Bethesda a continuar su trabajo secular que tenía antes de caminar con Jesús. Y se fue a pescar. Y otros comenzaron a hacer también, a llevar a sus vidas normales, porque pensarían, no, esto ya llegó hasta aquí, ya no va a haber más avance. Pero Jesús no se iba a quedar allí, porque allí era donde iba a comenzar lo bueno. Allí donde Dios les estaba preparando, Jesús los quería preparar a ellos para que ellos pudieran primeramente recibir la investidura, digámoslo, del Espíritu Santo para poder llevar o el extender el mensaje de salvación por toda la tierra. Entonces, por eso es que Jesús se le presenta a Pedro en el mar y él ve que Jesús está sentado y va con él y Jesús tiene una conversación con Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Se lo preguntó por 3 veces y él le dijo, sí, Señor, yo te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús ya lo estaba preparando a él. Jesús no quería que él se quedara en su trabajo allí secular como pescador, sino que él quería que fuera pescador de hombres. Y ese fue el llamado que Jesús le hizo inicialmente a él. Lo llamó para que fuera pescador de hombres. Pero antes, Jesús le estaba diciendo a ellos que necesitaban quedarse en Jerusalén, porque iban a recibir el regalo de la promesa que era el Espíritu Santo de Dios. Y ocurrió después. En el capítulo 2 de Hechos, ustedes pueden ver cómo vino, ellos estaban reunidos todos unánimes, dice la palabra de Dios, y recibieron que el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso fue un día maravilloso y lo llaman el día de Pentecostés. Y fue el gran inicio de la iglesia primitiva, porque muchísimas personas creyeron en Jesús, creyeron en Cristo. Es decir, allí comenzó lo bueno. Entonces, seguimos en el versículo 7, ¿verdad? Del libro de Hechos, del capítulo 1, y les digo, en el versículo 5, le digo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, hablando aquí de Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. Es decir, pronto van a recibir el regalo. Pronto conocerán eso maravilloso de lo que yo les he venido hablando a ustedes. Pronto recibirán el Consolador. Entonces, en el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La Biblia no nos dice aquí que en este versículo 7 le estaba hablando específicamente a los discípulos. Pudo haberle estado hablando también a otras personas, porque yo supongo que los discípulos ya debían de haber conocido lo que Jesús le estaba hablando a ellos, porque tenían ya tiempo caminando con Jesús, y de hecho estaban no solamente los 3 años, adicionalmente 40 días de preparación con Jesús después de la resurrección. Entonces,
Jesús le dice, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no nos toca a nosotros saber cuándo serán los tiempos de Dios. Y muchas veces nosotros queremos saber y saber y saber, pero a veces no nos toca a nosotros saberlo. Por ejemplo, de la venida de Jesucristo. Ya de la venida de Cristo ya nadie predica, ya nadie habla, pero eso es un hecho que va a suceder, porque aún aquí en el capítulo 1 del versículo 11 dice que cuando Jesús ascendió, llegaron unos varones galileos y estaban viendo los discípulos a Jesús que había sido tomado hacia el cielo. Y le digo, estos ángeles le dijeron, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, así como ellos vieron a Jesús irse al cielo, ascender al cielo, así vamos a ver a Jesús regresar por nosotros también, por su iglesia. Entonces, son temas que a nosotros, por ejemplo, nos preguntamos, ¿pero cuándo va a suceder esto? No sabemos los tiempos. Lo que nos queda a nosotros es estar preparados. Estar como las 10 vírgenes, preparados, listos, para cuando ese día venga, no nos encuentre a nosotros haciendo tamales o haciendo cosas que no deberíamos, ¿verdad? Sino que nos encuentre preparados para irnos con Él, a morar con Él. Entonces, por eso aquí Él le dijo, no nos toca a nosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí lo único que nos queda es seguir adelante con el Señor, obedeciendo su palabra, siguiendo sus caminos y agarrándonos de Él. Entonces, en tercer lugar, vemos el propósito del Espíritu Santo a través de nosotros. Esto está muy bueno, es el propósito, porque muchas veces decimos, pero ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos del Espíritu Santo? Pero, ¿cuál es el propósito de nosotros como hijos de Dios? ¿Cuál es ese propósito del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es? Entonces vamos a leer el versículo clave en esta mañana y que nos podemos aprender este versículo que está en Hechos 1:8, dice, pero recibiremos poder, Jesús hablándole aquí a los discípulos, ¿verdad? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo voy a volver a leer. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo somos testigos del poder de Dios. Somos testigos, porque ya hemos recibido el poder del Espíritu Santo en nosotros. El poder del Espíritu Santo es lo que va a hacer que usted sea el testigo de Cristo en esta tierra. En una sala de tribunal, ¿verdad? Hay testigos. Y los testigos solamente se limitan a hablar lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron y todo lo que ellos, todo lo concerniente a ese hecho. Así somos nosotros en esta tierra. Somos testigos del poder de Dios. Nosotros debemos hablar de cómo estábamos nosotros antes de conocer a Jesús. ¿Cómo estaba mi vida? Jesús ha venido aquí para convertir las tinieblas en luz, el caos en orden. Eso es lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Y nosotros vamos a testificar de eso que ha hecho Jesús en nosotros. Nosotros vamos a testificar del poder de Dios aquí en la tierra y a donde nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros hablemos de quién es Cristo en mi vida. ¿Quién es Él en mi vida? ¿Qué es lo que ha hecho en mi vida? ¿Cómo me cambió? ¿Cómo ha sido mi vida después de que yo conocí a Cristo? ¿Cómo me muevo con Él? ¿Cómo su amor me ha cambiado? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Somos sus testigos. Somos sus embajadores aquí en la tierra. Somos una representación de Cristo aquí en la tierra. Entonces, es importante que nosotros aprendamos esto, a testificar del poder de Dios.
nosotros, fíjense lo que dice aquí Mateo 5:16. Y lo voy a leer, Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, nosotros también somos luz. Y dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Es decir, usted como testigo de Dios, usted se debe conducir en la verdad. Ser un testigo verdadero de Dios. Un testigo en todos los aspectos, en su estilo de vida. Cuando usted habla, cuando usted se relaciona con otro, usted tiene que testificar de Dios. Usted tiene que decir con su testimonio, con su obra, lo que es Cristo en usted. Entonces, me encanta la historia en Hechos, que también por eso yo les invito a ustedes a que lean un capítulo diario del libro de Hechos, porque allí usted va a constatar todo lo que yo le estoy diciendo aquí en esta mañana. Usted lo va a ver durante todos estos capítulos del libro de los Hechos. Había un hombre en el libro de los Hechos llamado Felipe. Este hombre había desarrollado un ministerio importante en Samaria. Era un hombre que tenía un llamado, una pasión por servirle a Cristo. Él testificaba de Cristo. Y un día, él se fue, cuando un ángel lo llamó a él para ir a Gaza. Él se fue y un funcionario etíope que volvía de Jerusalén iba leyendo con él Isaías 53. Y este hombre etíope comenzó a sentir curiosidad por ese a quien Felipe le servía, de quien Felipe testificaba. Y con el poder del Espíritu Santo, Felipe le anunció a este hombre etíope el Evangelio de Jesús. Y este hombre recibió a Cristo y fue bautizado inmediatamente. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos tomar el ejemplo de Felipe y testificar del poder de Dios a donde quiera que nosotros vayamos. Y no perder el tiempo. Miren, ahorita que vemos que se están haciendo unos estudios aquí por 7 domingos aquí en la iglesia, nosotros debemos empaparnos de estos estudios. Yo no pierdo tiempo, yo anoto todo lo que el pastor Stephen Bailey habla, yo lo anoto. Mira mi Biblia cómo está. ¿Por qué? Porque como yo soy testigo del poder de Dios, yo tengo que aprender para poder testificarle a otros que andan en oscuridad. Yo tengo que hablarles a ellos que Cristo Jesús es luz y puede traer un cambio a sus vidas. Como también pueden haber personas que cuando ven mi testimonio y cuando ven lo que yo hago, como yo me conduzco, van a interesarse por ese Jesús a quien yo sigo, así como se interesó este hombre etíope. Y yo no voy a perder la oportunidad de hablarle de ese Dios que un día me sacó de las tinieblas su luz admirable. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Entonces, ningún cristiano puede conducirse sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ninguno. El Espíritu Santo de Dios es quien nos mueve a nosotros en todo, a hacer su voluntad, a conducirnos como Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, ¿verdad? Otra cosa que es imposible conocer a Jesús sin la ayuda y presencia del Espíritu Santo. Pablo lo dice, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Esto lo dice 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Todo lo que usted dice de Jesús es por medio del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Es algo grande, hermano. Es algo grande. Mire, usted, cuando en su oración usted ora y le dice, Espíritu Santo de Dios, revélame el propósito de Dios en mi vida. Revélame. Y usted va a recibir revelación de Dios. Mire, el Espíritu Santo de Dios es tan grande y tan poderoso que hace poco le estaba comentando a mi esposo que yo tuve un pensamiento porque hay una hermana en Venezuela que tiene cáncer, ¿verdad? Y ellos son muy humildes y no tienen los recursos para los exámenes. Pero
yo vi en los mensajes que estaban mandando y yo lo pensé en mi mente y dije, wow, vamos a ver si enviamos una ayuda para estos hermanos. O sea, lo dije hace días, hace mucho tiempo. Y soñando uno de estos días, soñé con una de las hijas de esa hermana que me decía, hey, ¿dónde está la ayuda que tú ibas a mandar para mi mamá? Y dije, wow, esto es el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace en nosotros, que nos revela las cosas. Y yo no lo había dicho, hermano, solo pensé. Pero así actúa el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo mueve a usted a hacer la voluntad de Cristo. Por eso el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza, no es un emocionalismo. El Espíritu Santo de Dios no reside nada más en los apóstoles, como dicen, o en los profetas, o en los plenipotenciarios que se creen la gran eminencia en esta tierra. No, usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que nosotros debemos testificar de Dios, porque lo tenemos el Espíritu Santo. Hubo un cambio en mi vida cuando yo acepté a Cristo. Entonces, es importante que nosotros hablemos del Espíritu Santo. Hablar, una de las cosas que a mí también me gustó aquí es cuando Jesús se le aparece a los discípulos y dice que tenían pruebas indubitables de que Él estaba vivo. Indubitable quiere decir que no había duda de que Jesús estaba vivo. Había resucitado ya y había llegado a ellos. Y aunque muchos se asustaron y pensaban que era un espanto, no era un espanto, era Jesús. Y Él llegó para prepararlo. En primer lugar, para darle la promesa que le había anunciado en varios evangelios, en los evangelios sinópticos, ¿verdad? De lo que era el Consolador, el Espíritu Santo, la promesa de Dios. Y es tan interesante saber también que cuando llegó el Espíritu Santo de Dios, que fue el día de Pentecostés, eso fue, es como que si aquí yo estuviera hablando en chino, usted habla inglés, el otro habla alemán, el otro habla ruso, pero todos entendieron y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mire, cuando el Espíritu Santo de Dios se pasea en un lugar, Él comienza a hacer la obra en los corazones. Por eso que cuando usted predica el Evangelio de Dios, ya que somos testigos de Dios, del poder de Dios, ¿verdad? No es usted quien va a hacer la obra. Usted es el testigo, pero usted no es quien va a hacer la obra en esa persona. La obra la va a hacer el Espíritu Santo de Dios. No es nosotros quien vamos, porque podemos decir, ay, pero es que yo le hablo y le hablo y le hablo de la palabra de Dios y este hombre tiene el corazón o esta mujer tiene el corazón tan duro que no le entra el mensaje de salvación. Pero es el Espíritu Santo quien comienza a entrar allí, quien comienza a operar allí para que se haga la obra. No es el poder de Yundina, no es el poder del hermano Antonio, es el poder del Espíritu Santo que comienza a operar en cada corazón. Y es allí donde Dios entra y hace la obra en esa persona. Nosotros solamente somos testigos. Somos testigos. La decisión y todo lo tiene Dios. Todo. Entonces, en esta mañana, hermano, es bueno que nosotros reflexionemos cómo nos estamos conduciendo. ¿Realmente estamos testificando del poder de Dios? ¿Realmente también estamos entendiendo realmente quién es el Espíritu Santo en nosotros? ¿Quién es el Espíritu Santo en nosotros? Entonces, y también orar, siempre como tercera persona la Trinidad Divina, orar en nuestras vidas también. Y recordar también que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre es como el soberano, el cerebro, digámoslo. Jesús, Dios Hijo, fue el que cumplió el propósito del Padre de venir a morir en la cruz por redención de pecado. Y el Espíritu Santo vino después para que nosotros hagamos la voluntad de Dios y para glorificar a Jesús también. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y lo leímos hace poco en Juan, ¿verdad? Entonces, eso es la función del Espíritu Santo, hermano.
y que en esta mañana nosotros nos llevemos claro lo que es el Espíritu Santo en nosotros y no tengamos confusión. Por eso esto es discipulado. Esto es discipulado. Y por eso es que cuando nosotros tengamos una duda, nosotros podamos ir a la palabra de Dios o acercarnos a alguien que realmente maneje bien las doctrinas de la palabra de Dios y nos pueda sacar nos pueda sacar de la confusión. Porque muchas veces hay personas que nos hablan, pero nos confunden. Nos confunden. Entonces, aquí no puede haber confusión. Tenemos que ir a la fuente real. En primer lugar, la palabra de Dios. Ah, pero es que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué esto, si el Espíritu Santo también, porque también te pueden decir, es que el Espíritu Santo me va a llevar a hablar en lengua. Sí, puede que lo haga, pero el Espíritu Santo también va a poner un intérprete para poder entender lo que esa persona está hablando. Porque si yo tengo una persona aquí que me habla chino, yo no le voy a entender. Entonces, eso lo hará el Espíritu Santo, pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Él no es Dios del caos ni del desorden. Entonces, y mucho más la presencia del Espíritu Santo de Dios trae orden también en la iglesia. Entonces, este era el estudio en esta mañana, mis queridos hermanos. Me gustaría, si usted tiene una duda, si usted tiene también algo que aportar, aquí están los hermanos que le pueden contestar la pregunta. Pero no, mentira, de broma. Esto usted puede preguntarlo con toda confianza aquí, porque aquí venimos a aprender. Aquí venimos a aprender. Yo vengo a aprender de ustedes también. Yo no vengo aquí a enseñar porque me las sé todas. Yo también vengo a aprender de ustedes. Y venimos a aprender en primer lugar de la palabra de Dios y aprender también yo de ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, háganla o un aporte, algo que quieran hacer. Los de Zoom también pueden hacer la pregunta. Ya vi al hermano Gabriel. Él les va a contestar la pregunta aquí también. Bueno, si no hay pregunta, bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a poner todas nuestras necesidades en la presencia de Dios y pedirle al Señor que nos inspire a ser buenos testigos del poder de Dios, a ser esos Felipes del siglo XXI, que nos ayuden a testificar de lo que es Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos sacó, cómo nos cautivó su amor. Todo eso tenemos que testificar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra nos inspira, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu palabra dice que por la fe viene por el oír la palabra de Dios, Señor. Y en esta mañana estamos alimentando nuestra fe con tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos testifica de tu verdad, que te glorifica, que nos hace testigo de tu poder, Señor, a donde quiera que vamos, Padre Santo. Ayúdanos a ser testigos de tu verdad. Ayúdanos, Padre Santo, a mostrar tu gloria, a ser portadores de gloria, a hacer luz a donde quiera que vayamos, Señor. Gracias, Dios mío. Nosotros te rogamos, Padre, que tú nos perdones las veces que te hemos fallado, mi Dios. Las veces que tú has demandado de nosotros, Padre, y nosotros nos hemos hecho los sordos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante en tu verdad. Mira los tiempos que vivimos, son tiempos malos, Padre. Pero te tenemos a ti, Padre, que tú nos ayudas a seguir adelante, a mantenernos firmes, Padre, como la palma, sin movernos. Allí, Señor, firmes mirándote a ti, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido esta mañana y aún los que están conectados por Zoom. Mira cada una de sus necesidades. Mira cada una de sus batallas. Mira cada una, Señor, de sus dificultades, Padre. Míralos a ellos, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú traigas bendición hasta que sobreabunde en cada una de sus vidas y que tú te puedas glorificar en su familia, en sus hogares, en su trabajo, en todo lo que ellos emprendan, Padre Santo. Bendícenos, bendice esta iglesia, bendice a nuestros pastores,
Bendícenos, Padre, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Acuérdate de todos aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Señor, que no han podido venir a la iglesia. Nosotros te rogamos que tú pongas, Señor, el querer como el hacer en sus corazones, Padre. Muchísimas gracias. Ahora que vamos a nuestros hogares y algunos al servicio, llévanos con tu bendición y prepara nuestros corazones para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, Dios.